hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3. Que hablo, estaré presente. Dios les bendiga. Aquí el hermano Esteban Dross, secretario nacional de la IPUM, aquí en nuestro programa de internet Voz de la Verdad. Y damos gracias a Dios por las victorias que hemos visto del día de Pentecostés, que fue un tremendo éxito, Pentecostés en línea. Pero ahora vamos a volver a retomar el tema del bautismo en el nombre de Jesús. Y contamos hoy con un invitado de honor, que es nuestro obispo presidente, la Iglesia Pentecostal Unida de México. Bienvenido, obispo. Amén, Señor. Amén. A este grupo de La Voz de la Verdad. Y lo cierto, hermano, es que para nosotros la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, la doctrina de Hechos 2:38, son doctrinas fundamentales, son importantísimos. Y queremos darle otra repasada al bautismo en el nombre de Jesús. Y vamos a estar también poniendo en línea unas poderosas predicaciones que usted no se los va a querer. Son enseñanzas de parte de nuestro obispo presidente sobre sombras del bautismo. Sombras del bautismo. Es una disciplina dentro de la teología, donde hablamos sobre tipos y sombras del Antiguo Testamento que señalan el cumplimiento está en el Nuevo Testamento. Y el obispo presidente, el reverendo Tomás Dross, hizo dos enseñanzas muy, muy hermosas, y usted la puede ir a ver. Lo cierto es, agarre su Biblia, agarre una libreta, anote todo, y va a ver cómo el Señor va a bendecir su vida de una forma maravillosa. En este segmento vamos a estar viendo sobre objeciones al bautismo, sobre todo cosas que la gente pregunta, y vamos a estar contestando algunas preguntas que han salido de parte de ustedes sobre el tema del bautismo, porque la Biblia nos dice que es esencial para la salvación. O sea, no es algo que podemos estar de una manera dudosa, inverosímil, sino que debemos de estar muy conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, la Biblia nos dice en Hechos, de todos los que fueron bautizados en el nombre de Jesús, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, en Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19, 6, Hechos 22:16, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces se presentan muchas preguntas sobre, pero hermano, esto y diferentes objeciones, y vamos a contestar alguna de ellas, y vamos a comenzar aquí con nuestro obispo presidente, donde muchos dicen, pero hermano, Dios me da milagros, yo siento la presencia de Dios, es más, hasta predico, Dios me bendice y he recibido milagros. ¿Será eso suficiente señal como para indicarme que soy salvo? ¿Cómo ve? Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Esteban Dross, y un gusto estar aquí y poder dirigirme a través de este hermoso programa que están presentando aquí los hermanos. Los felicito, y yo sé que esto está siendo de bendición a muchos que están escuchando. Gloria al Señor. Y pues la pregunta es si alguien que es usado por Dios, milagros, sanidades, respuestas de diferentes tipos, si esa no será señal que también la persona es salva. Bueno, para eso es mejor que dejemos que la Biblia sea la que responda.
El Señor Jesucristo dijo en Mateo, el capítulo 7, gloria a Dios, y su versículo 21. Quiero que notemos las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, no todo el que me dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Gloria a Dios. No creo que pueda haber una mejor respuesta que la misma que dio el Señor Jesucristo. ¿Qué está dando a entender Jesús? Que alguien puede ser usado, milagros, sanidades, echando fuera demonios, predicando, aún en su nombre. Pero eso no quiere decir que son salvos. Porque Jesús mismo dijo, nunca, que en aquel día les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, esta gente a la que se refiere Jesús, obviamente no es cualquier gente, porque no todo el mundo está echando fuera demonios, está predicando en su nombre, está haciendo milagros en su nombre. Aún miembros en las iglesias, ¿cuántos realmente pueden atestiguar a ser usados por Dios a ese nivel? Pero aquí el Señor está hablando de gente que sí fue muy usada por Dios. Y Él dice que en aquel día, Él dirá, nunca os conocí. O sea que el hecho que alguien ha tenido respuestas de oración en su vida, y puede ser hasta grandes milagros que Dios ha obrado, tuvo fe para ese milagro, tuvo fe para echar fuera demonios en ese momento, hasta tuvo fe para predicar. Pero hay que notar que una cosa, para lo que no usaron el nombre, fue para ser bautizados. Entonces toda esta gente usó los milagros, echaron fuera demonios, predicaron, pero no se habían bautizado en el nombre de Jesús. Mire, lo más importante es ser salvo. De nada sirve que uno haya sido usado por Dios y después no tener la salvación. Gloria a Dios. Para mí lo más importante es ser salvo. Yo quiero garantizar mi salvación. El Señor Jesús por eso le dijo a sus discípulos que fueran a la ciudad de Jerusalén y que se quedaran ahí hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Él en efecto está diciendo, no prediquen, no se muevan, no intenten hacer milagros, no intenten hacer nada hasta que tengan el Espíritu Santo, o sea, que ellos tuvieran el sello de la salvación. Y por eso hoy en día para nosotros seguimos con el mismo pensamiento que plasmó el Señor Jesucristo al declarar eso. No solo es decir Señor, Señor, hay que obedecer. Y lo que hay que obedecer es lo que tiene que ver con la salvación, que fue lo que dijo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, respondiendo a la pregunta, Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y siendo que la pregunta sigue siendo la misma, la respuesta sigue siendo la misma. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas tres cosas. Amén. Gloria a Dios. Y sí, efectivamente, obispo, yo creo que hay varias pruebas donde Dios usó poderosamente a individuos, pero no con eso vamos a decir que ya son salvos. La Biblia nos dice claramente en Mateo el capítulo 5, verso 45, que Dios hace descender la lluvia sobre el justo e injusto. Inclusive, la Biblia nos habla de Ciro, y Ciro, que era un rey pagano, hasta lo manda a llamar y dice, mi siervo, mi ungido. Pero no con eso vamos a decir que Ciro ya era salvo. Solamente porque Dios usa algo, no quiere decir que ya es salvo. Usó el gran pez para tragar a Jonás. El asna de Balaam. El asna de Balaam. El gallo de Pedro. El gallo de Pedro.
No creo que estén en el cielo. No creo. Entonces yo no creo que con decir, no, Dios me ha usado. Sí, Dios te puede usar, claramente. Y Dios bendice. Pero la Biblia nos dice, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, yo creo que queda muy evidente en la palabra de Dios que pues la evidencia para ser salvo no es el hecho de que uno es usado o que Dios lo bendice. Inclusive tenemos hasta los mismos hijos de Seba, que hasta estaban echando fuera un demonio y decían, en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. No con eso vamos a decir que ya están bien. Lo importante lo marca la Biblia claramente. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y la evidencia es que tienes que hablar en otras lenguas. Gloria a Dios, tremendo, aleluya. Otra pregunta, otra objeción que muchos dicen es, bueno, cualquier bautismo está bien. Yo pues fui bautizado cuando era niño en la iglesia tradicional, o fui bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces para mí es lo mismo, es nada más lo importante es ser bautizado. Entonces, ¿cómo ve, hermano Gesualdo? Sí es importante ser bautizado. Claro que sí, Dios los bendiga. Un gusto poder estar una vez más con ustedes, reverendos, y ahora con la presencia de nuestro obispo presidente. Créame que es un privilegio poder compartir mesa con él y con cada uno de ustedes. En cuanto a esa pregunta, que cualquier bautismo es lo mismo, pues un bautismo sin la invocación del nombre no es bautismo, ¿verdad? No es seguir lo que la Escritura desde el Antiguo Testamento le da ese realce, esa importancia al nombre del Señor, ¿verdad? Efesios 4:5 nos dice un Señor, es decir, no puedo servir a varios señores, ¿verdad? Solamente hay uno. Una fe, ¿verdad? Y la fe debe ser puesta en ese Señor, en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, y un bautismo. Entonces especifica que solamente hay una manera de bautizar, y ya lo hemos estado hablando muy extensamente, y lo comentó usted al principio, ¿verdad? De esos 5 lugares en Hechos, donde nos expresa muy claramente que el bautismo es con la invocación, invocando el nombre del Señor Jesús. Entonces, creo que es importante señalar que un bautismo que no tiene el nombre, que no se invoca el nombre, no es bautismo, ¿verdad? Es básicamente ir en contra de lo que la palabra de Dios predica, lo que los apóstoles predicaron, y una cita muy clara es Hechos 2:21, y todo aquel que invocare, ¿verdad?, el nombre del Señor será salvo. Es necesario invocar el nombre del Señor. Gloria a Dios, tremendo, sí, porque el ser invocado es importantísimo, invocar ese nombre es importante. Muchas veces en la Escritura vemos como cuando el Señor hacía un pacto con alguien, siempre le cambiaba el nombre, de Abraham a Abraham. Le cambiaba el nombre simple y sencillamente porque había un cambio de pacto. Y especialmente en el caso de Abraham, le puso una letra del tetragramatón que lo cambió de padre a muchas naciones. Entonces, en realidad nosotros cumplimos nuestro propósito cuando es invocado sobre nosotros su nombre. Y es un nuevo pacto. El mismo Señor Jesucristo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y siempre el pacto fue sellado con el nombre. Aleluya. Así que si te bautizaron y no llevas el nombre del pacto, pues no es válido el pacto. Amén. Así que gracias a Dios por ello. Aleluya. Amén. Otra objeción que muchos presentan es, pues ya me bautizaron en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo.
O bueno, cuando era niño me bautizaron o me bautizaron en otra iglesia. ¿Será que me puedo volver a bautizar? Y ahora casi lo contesta el hermano Gesualdo, porque pues dice, no te bautizaron para comenzar, pero porque solamente hay un bautismo. Entonces, ¿cómo ve, hermano Jair? Pues gloria a Dios, estamos contentos de estar aquí y honrados, acompañados con el secretario nacional, pero el obispo presidente nos honra con su presencia y gloria a Dios por ese privilegio. La pregunta, ¿no? ¿Será que me puedo volver a bautizar? Yo creo que más bien es, tienes que volverte a bautizar. Esa es la respuesta clara de la única respuesta que tiene a esa pregunta. Ya fui bautizado, ¿será que me puedo volver a bautizar? La respuesta es sí, tienes que volverte a bautizar. Y quiero comenzar diciendo esto. Tengo el privilegio, pastores, reverendos, de ir a predicar a un centro de rehabilitación. Y la mayoría de ellos, el 95, 98%, vienen de la iglesia popular. He tenido el privilegio ya de haber bautizado ahí en el centro de rehabilitación a unos 10 varones, y gloria a Dios por eso. Uno de ellos asiste a la iglesia que yo pastoreo, a la iglesia Tierra Santa, y es ya un líder en la iglesia, gloria a Dios por eso. Y es el pleito emocional, porque es más emocional. Es que eso fue lo que mis padres me enseñaron. Yo ya estoy bautizado, no ocupo volverme a bautizar. Y aquí hay algo tremendo, porque la iglesia popular, la edad promedio que bautiza al pequeño, tomando como inicio eso, el bautismo para niños, si ya la persona y los que nos están escuchando fueron bautizados de niños, hay un pleito con la palabra de Dios ahí, porque la Biblia en cuanto al bautismo también se refiere a la conciencia y al arrepentimiento. Yo debo estar consciente de lo que hice, y el primer paso o la primera llave para salvación es el arrepentimiento. Yo estoy consciente de que hice algo malo, estoy consciente, y uso la palabra consciente, que quede muy claro eso, de que hice algo malo, y tengo que cambiar mi manera de pensar, que es lo que significa la palabra arrepentimiento, cambio de manera de pensar. Cuando llevamos a un niño de 9 meses, 12 meses, para bautizarlo, número uno, el niño no está consciente. Amén. Y apegándonos a la palabra de Dios, por ejemplo, el bautismo del etíope, me gusta mucho usar ese ejemplo, y lo he usado con los varones del centro de rehabilitación, y es lo que ha convencido a muchos. Hechos 8, 36 al 37 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, y ahí está la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Wow. Eso es una pregunta que hace el eunuco. Sí. Y luego Felipe le dice, si quieres de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al siguiente versículo dice la Biblia que bajaron de la carroza, descendieron al agua y Felipe le bautizó. Aquí hay dos cosas. El eunuco hace una pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego confiesa, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta aquí es, ¿un niño podrá hacer eso? No. ¿Un niño de 12 meses podrá decir qué impide que sea bautizado? Porque el bautismo es una decisión personal, una decisión que debe tomar alguien consciente. Quiere decir que si de los que nos están escuchando, si alguien fue bautizado de niño, ni siquiera se lo preguntaron. Y aparte no había pecado que perdonar ahí, porque un niño nace, dice la Biblia, que de los tales es el reino de los cielos. Eso es número uno. Y número dos, ya lo que usted decía, ya el hermano Gesualdo ya me quitó gran parte el segundo punto. Pero si alguien fue bautizado en los títulos, hay otro pleito igual con la palabra de Dios al escudriñarla, porque sí, ya el hermano Gesualdo lo citó, Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Hay una sola forma de bautizar, una sola manera de bautizar. O es en los títulos o es en el nombre de Jesús. Y el problema es que la Biblia no tiene ni un solo ejemplo, ni uno solo, que diga que alguien fue bautizado en los títulos. Siempre los bautismos, después de Mateo 28:19 en adelante, Hechos 2:38, Hechos 8:12, Hechos 8:16, Hechos 10:43, Hechos 10:48, Hechos 19:5, y si seguimos hasta en Romanos, hasta en Gálatas, hay ejemplos de gente bautizada en el nombre de Jesús. Pero, pastores, me he dado cuenta que hay gente que dice,
pero es que mi pastor así me enseñó. Amén. Y así mi pastor me bautizó. Ahora la pregunta es, ¿tiene ese pastor, y lo respetamos, pero tiene ese pastor más autoridad que la palabra de Dios? Porque Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Y el mandamiento apoyado, claro y fortalecido, y vamos a decir fuerte, es que el nombre tiene que ser invocado. Entonces, si alguien fue bautizado en los títulos, no se apega al cumplimiento del mandamiento de Hechos 28:19, porque ahí mismo dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Siempre desde ahí, desde Mateo 28:19 está implícito el nombre. El cumplimiento lo encontramos en Hechos. Y ahora termino con estos dos versículos. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, nosotros no hemos sido creados para opinar, hemos sido creados para obedecer. Y si la palabra de Dios dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, yo debo ser bautizado así. Y termino con esto. 1 Corintios 4:6 dice, y me gusta mucho este versículo. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermano, está hablando Pablo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Amén. Qué tremenda respuesta. Quisiera añadir ahí a lo que ha dicho el hermano Jair, porque tenemos un ejemplo en la Biblia. Amén. De alguien siendo rebautizado, si es que quieren usar esa frase. En Hechos, el capítulo 19, el apóstol Pablo encontró un grupo de discípulos que habían sido bautizados por Juan Bautista, pero como el bautismo de Juan Bautista fue antes del día de Pentecostés, entonces ahora descubrimos, y Pablo lo dice, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, mas ahora él dice tienen que obedecer el bautismo que está en vigencia. Ahora, ese bautismo fue válido en su tiempo. Hasta el mismo Señor se bautizó por Juan. Pero Pablo ahora en el capítulo 19 de Hechos, él rebautiza quienes fueron bautizados por Juan Bautista. Ahora, ¿cuánto más cuando alguien no ha sido bautizado en un bautismo que no está en la Biblia? Oh, amén. Porque no hay ni un ejemplo en la Biblia de gente siendo bautizada usando los títulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cambio, ese caso de Hechos 19, los primeros 6 versículos, ellos habían sido bautizados por un bautismo que era válido en su momento y los rebautiza Pablo. Gloria a Dios. Por lo tanto, hoy en día, si alguien no está bautizado correctamente, debe ser bautizado correctamente. La verdad es esta, no está bautizado. No. Así es. No está bautizado. Está con un bautismo que no es bíblico, entonces no está bautizado. Hasta que sea bautizado en nombre de Jesús, no está bautizado. Perdone, sí, pero así es. Así es. Y creo que vuelvo a caer en lo mismo de lo que dijo el hermano Gesualdo, que la Biblia nos dice claramente, un Señor, una fe, un bautismo. Solamente hay un bautismo que es válido, y mientras no has cumplido con ese bautismo, entonces en realidad no te han bautizado. Y el único, como ya lo dijo nuestro obispo presidente, el único ejemplo de rebautismo era un bautismo válido, que el mismo Señor Jesucristo había aceptado, se le había administrado. Ahora, cabe decir, hermano Esteban, también hay gente que usa ese pasaje de Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo, para decir, yo ya me bauticé. Entonces yo no necesito bautizarme, porque la Biblia dice, un Señor, una fe y un bautismo. Wow. No, es que lo que pasa es, ese bautismo no es válido. El único válido es en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, no puede, ese pasaje no se refiere al hecho de que si ya te bautizaron, no puedes volver a ser bautizado, porque ya fuiste bautizado. No. Un niño en los brazos de su madre, como dijo el hermano Jair, no tiene la capacidad intelectual para creer, ni tampoco tiene de qué bautizarse. O sea, no tiene pecados.
Y ahí cabe señalar que hay la enseñanza, no, pero es para el pecado original. Mire, yo te diré, el pecado original no lo cometió el ser humano, el pecado original lo cometió el diablo. Y nosotros no vamos a ser condenados por lo que hizo Satanás. Wow. Sino la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Wow. Entonces, ese un bautismo no es para aplicarlo a cualquier bautismo. Es para aplicarlo al único bautismo que valida la Biblia. Amén. Y es el bautismo en el nombre de Jesús. Wow, eso está tremendo. Wow. Sí. Tremendo. Aquí hasta nos pusimos a hablar sobre el calvinismo y el pecado original. Todo. Sí, que en realidad, hermano, es muy cierto, el pecado original no lo cometió el hombre. Así es. Lo cometió Satanás. Gloria al Señor. Infectó al hombre. Infectó al hombre. Pero el primer malo fue Satanás. El mismo, como decimos aquí en México, el chamuco. Amén. Gloria al Señor. Y es muy importante que aseguremos bien nuestro bautismo, porque Jesucristo lo remarcó mucho a Nicodemo. El que creyere y el que no naciere del agua y del Espíritu, Juan el capítulo 3, verso 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que yo creo que queda muy claro de eso de que, pues, ¿será que me tengo que bautizar otra vez? Mientras no te bautizaron en el nombre de Jesús, no te han bautizado. Amén. Solo lo mojaron. Solo mojaron y qué bueno que le dieron aunque sea una toalla. La siguiente pregunta que muchos preguntan es, pero vemos, y esto quiero que usted lo contesta, obispo, dicen, pero cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz, la Biblia nos dice que tenía un ladrón y otro ladrón. Habían dos diferentes lados. Y un ladrón reprendió al otro y dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y ahí el Señor Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo. Entonces, pues, ¿cómo es que este ladrón en la cruz, este malhechor que estaba en la cruz, ni fue bautizado ni recibió el Espíritu Santo, pero sí era salvo? Entonces, si él fue salvo, pues no lo pudieron llevar déjame bajo de la cruz y ahorita te bautizo. Entonces, ¿cómo ve, obispo? Bueno, ese es un ejemplo que equivocadamente personas intentan de usar. Pero hay que recordar que primeramente era Jesús el que se lo dijo. Amén. Yo no quisiera estar crucificado para poder tener esa excepción. Y aparte el hecho de que el bautismo en el nombre de Jesús todavía no había sido proclamado. Ese hombre estaba en un momento, en una etapa entre dos dispensaciones, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el plan de salvación está claramente establecido en Hechos 2:38, que fue predicado en el día de Pentecostés. Ahora, este ladrón en la cruz, Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y en efecto le está prometiendo que va a ser salvo. Por lo tanto, él podía tener esa garantía. Pero, de nuevo, el bautismo en nombre de Jesús todavía no había sido establecido. Una vez que el bautismo en nombre de Jesús está establecido en el día de Pentecostés, a partir de ese momento es un requisito para poder tener garantía de salvación. Ahora, también cabe decir que depende cómo se lee lo que Jesús dijo, gloria a Dios. Porque Jesús le dijo, y hay que recordar que en el original, tanto hebreo como griego, el griego antiguo, no hay comas, ni semicomas, sino que hay nada más está sin comas. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? De cierto te digo, coma.
hoy estarás conmigo en el paraíso, o le dijo, de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús le prometió la salvación, pero no dijo que iba a ser en ese momento. Gloria al Señor, sería cuando le tocara, porque no hay nadie que ha ido al cielo todavía. Gloria al Señor, el único es el Señor Jesús. La Biblia dice, Jesús dijo, nadie descendió del cielo sino el Hijo del Hombre, que subió al cielo y está a la diestra del Padre Celestial. Los que han muerto en el Señor están esperando el día que venga Jesucristo para llevarnos con Él a la gloria. Entonces, ese ladrón no se va a adelantar a nosotros, pero él sí estaba en otra dispensación, otro momento en que Dios administra su reino. Y él no tenía que ser bautizado porque todavía no era un requisito. Aleluya. Ahora, de nuevo, si alguien quiere que lo crucifiquemos para tener ese tipo de promesa, pues bendito sea el Señor. Pero los que no estamos crucificados, tenemos Hechos 2:38. Amén. Y sí, es muy cierto. Muchos buscan cualquier pretexto para, pues, excusar su falta de obediencia. Y lo que Dios siempre busca en nosotros es una obediencia. Y para aquellos que estaban pensando, bueno, ¿dónde está ese ejemplo? Está en Lucas el capítulo 23, verso 39 en adelante. Y ahí es donde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una pregunta pues válida, claro, pero la dispensación de la gracia todavía no había venido, y lo dice claramente Juan 7, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y esa nueva dispensación de la gracia comienza ya con Jesucristo glorificado, y que Él envía su Espíritu en el día de Pentecostés en Hechos el capítulo 2. Amén. Así que, gloria al Señor, es importante que sea bautizado en el nombre de Jesús. Otra objeción que muchos presentan, y esta yo quiero que nos ayude el hermano Gesualdo, porque sí es algo técnico, y es de que para estar seguro, podemos ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero yo considero que bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en la autoridad del Señor Jesucristo. Cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que ahí nombre es en la autoridad, ¿sí? Pues yo puedo bautizar gente con la autoridad de Dios, pero las palabras, la forma verbal todavía sigue siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando dice en el nombre de Jesús se está refiriendo a la autoridad. ¿Cómo ve, hermano? Sí, hay un ejemplo que, por ejemplo, un policía puede decir, yo te detengo en el nombre de la ley o bajo la autoridad de la ley. Entonces, en cierto grado sí, bautizar en el nombre es bautizar con una autoridad, pero siempre hay que mencionar bajo qué autoridad, sí, ¿verdad? Aún los demonios que usted estaba ahí diciendo de estos 5 que trataban de echar demonios en el nombre de Jesús, pero ellos no tenían la autoridad de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo en el nombre de Jesús, sí estamos hablando de una autoridad, pero debemos de decir quién es esa autoridad, ¿verdad? La autoridad de nosotros es Jesucristo, porque Él murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, es importante saber que sí, bautizar en el nombre sí es bajo una autoridad, pero siempre hay que decir bajo quién es esa autoridad. Los mismos sacerdotes les preguntaron bajo qué nombre o bajo qué autoridad ustedes están haciendo esto, y ellos no dijeron, bueno, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, ellos dijeron en el nombre
de Jesucristo o bajo la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? El Señor le ha dado completa sanidad a este que ustedes ven. Entonces, es importante saber que el nombre de Jesús es el respaldo de esa autoridad. Y cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que el nombre es muy importante. Por ejemplo, Ananías le dijo a Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, en la autoridad la tiene Jesús. ¿Por qué? ¿Quién murió en la cruz? Jesús, ¿verdad? ¿Quién pagó nuestros pecados? Jesús. Entonces, cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos atribuyendo ese poder de remisión, ¿verdad? De aquel que fue a la cruz a nuestras vidas, ¿verdad? Padre puede ser cualquiera, ¿verdad? Hijo, pues hasta hijo de mentira, ¿verdad? Y hay espíritus diversos, pero solamente hay uno que murió en una cruz y que le dio completa autoridad a ese nombre, ¿verdad? Que Jesús significa Jehová salva. Amén. ¿Verdad? Muy bueno. Y yo creo que también otro punto muy importante, obviamente cuando Pedro oró por el hombre que estaba cojo, en la puerta la hermosa, pues él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Y el mismo Pedro viene y agarra al hombre de la puerta de la hermosa y dice, en el nombre de Jesús, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y eso es en Hechos el capítulo 3. Usó la autoridad, pero todavía tuvo que invocar el nombre. Amén. Todavía tuvo que invocar el nombre. Aunque creo que tal vez el versículo que ya mencionó hermano Gesualdo es muy, muy importante en este contexto. Y es de que le dice a Ananías, a Saulo, cuando estaba 3 días ya de arrepentido, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, ahí claramente está diciendo que no es solo bajo la autoridad de, sino que tiene que ser invocado el nombre. Y no solo eso, sino que le está diciendo a Pablo, Saulo, ya llevas 3 días de arrepentido, pero tus pecados no han sido perdonados. Aleluya. Entonces tú tienes que bautizarte y hay que invocar ese nombre para que tus pecados sean perdonados. Amén. Tremendo. Y esos son años de estudio y preparación. Amén. Yo creo que si se va a aplicar, obispo, que cuando Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Si con eso están diciendo que cuando dice en el nombre se está aplicando nada más la autoridad, pues también se le tiene que aplicar a Mateo 28:19. Porque cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces también podemos decir que es en la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no nos está dando una fórmula bautismal. O sea, es un cuchillo que corta de los dos lados. Entrando y saliendo. Entrando y saliendo, así es. Entonces, si quieren aplicar eso a Hechos 2:38, también lo tienen que aplicar a Mateo 28:19. Y entonces ya nos quedamos sin, pues no sé cómo bautizar, yo te bautizo con agua y chorizo, no sé, o sea, aquí lo que hay que hacer es exactamente como dice la palabra de Dios. Sí hay autoridad para bautizar, el Señor Jesucristo la dio, pero todavía el nombre tiene que ser invocado. Amén. Invocado. Amén. La Biblia nos dice claramente,
que si mi pueblo sobre cual es invocado mi nombre, ahí el Señor toma posesión, toma autoridad sobre el pueblo, y el pueblo de Él es aquel que tiene el nombre invocado sobre Él. Amén. Amén. ¿Cómo ve, hermano? Gloria a Dios. Poderoso Así eso. que Amén. es importante todavía tener ese nombre invocado sobre nosotros. Gloria al Señor. Amén. ¿Algo que quiera añadir, hermano Jesús? Amén. No, pues yo creo que está claro. Yo creo que está claro que es el nombre de Jesús el que tiene la autoridad y el poder para perdonar pecados. Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta que sale, que es para mí se me hace muy curioso, porque esto lo usan muchas veces. Dicen, mire, el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos, ¿sí? Y el bautismo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo es para los gentiles. Wow. Y lo siguiente que te dicen, ¿y usted qué es? ¿Es gentil o es judío? Y bueno, para sacar esto rápidamente, tenemos el caso de Hechos, el capítulo 10, donde claramente aquí eran gentiles. Y lo dice claramente en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él era gentil, pero en el versículo 48 claramente nos dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y esto fue 10 años después de Hechos el capítulo 2. Y aquí tenemos un gentil siendo bautizado en el nombre de Jesús. ¿Cómo ve, hermano Jesualdo? Bueno, aquí creo que es muy clara la escritura que usted ha mencionado ahí en Hechos. Es un ejemplo muy claro de cómo los gentiles se les iba a abrir la puerta de la salvación igual como a los judíos, ¿no? El mismo apóstol Pedro menciona acerca de cómo fueron llenos del Espíritu Santo igual que ellos. Entonces el proceso tenía que ser el mismo. Él no tenía dos procesos de salvación, sino solamente hay uno. Y ese es el cumplimiento de las Escrituras. Por ejemplo, ahí en Hechos 15, 17 dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, dice, sobre los cuales es invocado mi nombre. Todos los gentiles tiene que ser igualmente invocado el nombre de Jesús. Y en Hechos 19:5 también ahí vemos otro ejemplo de cómo estos discípulos en Éfeso, discípulos de Juan el Bautista, fueron bautizados igualmente en el nombre de Jesús. Entonces creo que la Escritura es muy clara en cuanto a eso. La invocación del nombre de Jesús es para todos. Claro, claro. Y también Romanos nos dice claramente, Romanos el capítulo 1, dice claramente, verso 16, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el evangelio, que es 1 Corintios el capítulo 15, verso 1 al 10, nos dice claramente que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y este evangelio se aplica igualmente a los judíos como también a los gentiles. ¿Cómo ve, obispo? Gloria a Dios, eso es muy cierto. Y hay que ver que los romanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ajá. Porque ahí tenemos el pasaje en Romanos el capítulo 6 y el versículo 3, Romanos 6, gloria a Dios, donde
él dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, pero empecemos en el 1 para dar buen contexto. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces sigue diciendo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo está diciendo que los romanos fueron bautizados en Cristo Jesús. O sea, ellos también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, como vemos que en el libro de los Hechos. O sea que ahí claramente queda indicado que también los romanos, que eran gentiles, ellos también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y dice los que hemos sido bautizados. Ahí se incluye Pablo, se incluye... O sea, él no fue bautizado en forma diferente. No. No hay un evangelio para gentiles y otro evangelio para judíos. Claro. Y cabe decir, hermano Esteban, que yo he notado, he tenido la oportunidad de hablar con gente que usa ese argumento. Y qué curioso, una vez estaba hablando con uno y yo me había dado cuenta que él había hablado de que unos judíos estaban en su iglesia. Y yo le pregunté, ¿y cómo los bautizó usted? Él dijo, no, ellos fueron bautizados como en Mateo 28, 19. Le digo, qué curioso. Acaba de argumentar que el bautismo de los títulos es para los gentiles y el bautismo en nombre de Jesús era para los judíos. Y usted me está diciendo que en su iglesia también administró el bautismo de Mateo 28, 19 a esos judíos. Entonces usted está contradiciéndose. Así es. Y lo que pasa es que el que bautiza en los títulos, siempre bautiza en los títulos. Pero los que bautizamos en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y es en el nombre de Jesús el que es válido ante Dios. Así es, así es. Sí, porque le da posesión. Mi esposa lleva mi apellido porque es mi esposa. Mis hijos llevan mi apellido porque son mis hijos. Amén. Y nosotros somos hijos de Dios porque llevamos su nombre. Amén. Wow. Y somos la esposa del Cordero porque llevamos su nombre. A mí me encanta Apocalipsis 22, 4, que lo dice claramente, gloria al Señor, y dice así, dice, verso 3, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos, note cómo dice, sus siervos les servían, sus siervos, ahí nos da posesión, sus siervos les servían y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Eso es, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, a todos los útiles le ponía mi nombre o si no me lo ganaba alguien más. Amén. Claro. Y yo sé que soy del Señor porque llevo su nombre. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Otra argumentación que se usa mucho y vamos a dejarlo aquí al hermano Jair que lo conteste, es que cuando se muestra Mateo 28, 19, ahí son las palabras del Señor Jesucristo. Amén. Y luego dicen, Hechos 2, 38, esas son las palabras de Pedro. Pues yo prefiero obedecer las palabras de Jesús que las de Pedro. ¿Cómo contestaría, hermano Jair? Pues yo quiero comenzar diciendo que es una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Y quiero comenzar diciendo esto. La Biblia especifica lo que es pecado. Por ejemplo, me llama la atención que en 1 Corintios 6, 9 al 10 hay una lista de pecados específica. Gálatas 5, 19 nos habla de las obras de la carne y especifica lo que es pecado. Entonces, yo no puedo decir que si alguien se robó un coche y se robó un alfiler, no le puedo cambiar el nombre al pecado, es robar.
¿ok? Entonces, me acuerdo, amado Esteban, que usted un día, en las transmisiones pasadas, usted decía que alguien decía, no, lo que pasa es que lo que le pasó a Pedro es que en el momento de estar predicando, 3,000 personas, se emocionó y dijo, no, que en el nombre de Jesús. Eso es pensar más de lo que está escrito realmente, como dice Primera de Corintios. Y pensar mal, exactamente, obispo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque al decir, yo obedezco a las palabras de Jesús y no las de Pedro, sin querer, a veces sin darse cuenta a la gente, le estamos agregando a Pedro un pecado. Bueno, yo diría 2 pecados. Número 1, la desobediencia. Porque como se diga, entonces Pedro dijo algo diferente a lo que Jesús dijo. Amén. Y eso se le llama desobediencia. Sí. Y número 2, estaríamos agregando el pecado de rebelión, porque el rebelde es al que no le gusta seguir órdenes. Sí, me doy a entender. Entonces, la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Imagínense la gravedad de ese pecado. Y luego en Primera de Samuel, el famoso versículo donde Samuel le dice a Saúl, es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Y Saúl fue desechado por desobediencia realmente. Entonces, habría una contradicción entonces, porque en Hechos 5:15 vemos el respaldo de Dios que tenía Pedro, que aún con la sombra, dice la Biblia, sanaba enfermos. ¿Cómo que un rebelde y desobediente tenía tanto respaldo de Dios? Sí. Ahí sería algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, tomando también eso, en Juan 14:26, y eso ya lo habíamos tocado un poquito en las transmisiones pasadas, en los videos pasados, donde dice Juan 14:26, hablando Jesús con los discípulos, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Y allí estaba Pedro. Y luego, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. Y ahí también estaba Pedro. Amén. Entonces, cuando Pedro predica y decir, yo obedezco lo que Jesús dijo y no lo que Pedro dijo, entonces habría una confusión, porque entendemos que Pedro, cuando habló, él fue, como dice aquí, el Espíritu Santo le recordó y le enseñó, y aparte lo guió a la verdad. Entonces, no se equivocó Pedro, se equivocó el Espíritu Santo. Entonces estamos diciendo que Jesucristo es el mismo grave, Espíritu. si está grave. Ahí estaría grave. Entonces entendemos que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Y no solamente eso, hermano Jair, usted dijo que tendríamos que atribuirle pecado a Pedro. Ajá. Pero hay que recordar que Pedro no fue el único ahí. Dice la Biblia que la pregunta que le hicieron, versículo 37, fue a Pedro y a los demás apóstoles. Entonces ya no sería solo Pedro el que cometió el error, sino toda la iglesia primitiva. Y entonces estamos acabados, porque en ese caso toda la iglesia se rebeló contra Jesús. Pero gracias a Dios que no es así, sino que Pedro entendió las palabras de Jesús, que había dicho 10 días antes, y él entendió que lo importante no eran títulos, sino un nombre. Un nombre. Y el nombre era, como dijo el hermano Jesualdo anteriormente, el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Sí, y ese es un punto muy importante, porque si habla de un nombre singular, pues ¿cuál es? ¿Es Jehová? ¿Es Yahvé? Pues yo me quiero bautizar en el nombre de aquel que murió en la cruz por mí. Amén. Aleluya. Sí. Yo creo que otro punto importante que hay que señalar, y es de que sobre este punto, es de que Jesucristo no escribió ningún libro. Él no escribió el libro de Mateo, eso lo escribió Mateo. Y si nos vamos a ir técnicamente, Hechos fue escrito por Lucas. Entonces ya no sería escoger entre las palabras de Jesús y las de Pedro, sino escoger las de Mateo y Lucas. Y bueno, ¿por qué no irnos hasta la lógica final? Y es de que según Timoteo el capítulo 3, verso 16, nos dice, porque toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, aquí la contradicción sería, el Espíritu Santo se está contradiciendo al mismo Espíritu Santo. Wow. Pero como ya dijo el obispo presidente, es
más bien Pedro entendió esas palabras. Amén. Que el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo también es Jesús. Amén. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Otro punto que yo creo que sería muy importante es, si yo le digo al hermano Jair, pásame ese vaso de agua. Ahí está. No es repetir lo que le estoy pidiendo, sino es cumplir con lo que estoy pidiendo. Sí, porque si yo le digo, hermano Jair, pásame ese vaso de agua, y él se pone, pásame ese vaso de agua, pues lo más seguro es que yo lo agarro y se lo tiro. Sí. Aquí importante es obedecer Amén. el mandamiento. Amén. Y Mateo 28, 19 es el mandamiento. Ajá. Y Hechos 2:38 es el cumplimiento. Cumplimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Algo que quiera añadir, hermano? No, bueno, también Pablo se hubiera equivocado, porque Pablo años después también bautizaba en el nombre de Jesús y él mismo fue bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, creo que es muy claro, ¿no? El bautismo en el nombre de Jesús es el cumplimiento de lo que el Señor ya había mandado. Así es, porque Dios siempre ha tenido un pueblo de su nombre. Acuérdense que Israel, esa última sufijo, es el nombre de Dios, Él, ¿sí? Y nosotros todavía somos pueblo de Dios. Amén. Muchos dicen que somos cristianos y es una base bíblica en Hechos el capítulo 11, donde nos dice que en Antioquía fueron llamados cristianos. Y cristiano significa seguidor de Cristo, y eso es muy bueno, o pequeño Cristo. Y eso es muy bueno porque Cristo significa unción, ¿sí? Pero ese no es el nombre, eso nada más describe algo que el Señor hacía, lo que Él era. Su nombre es Jesús. Amén. Y es importante llevar el nombre de Jesús. Tiene nombre particular. Amén. Así es. Wow. Tiene nombre particular. Gloria a Dios. Imagínense si yo voy ahorita en el carro, me para los de vialidad. ¿De quién es el vehículo? Les digo, del Padre. ¿Sí? ¿Cómo que del Padre? Pues lo más seguro es que se van a enojar. A ver, ¿de quién es? Del Hijo. No, ellos quieren saber la tarjeta de circulación. ¿Qué nombre lleva ese vehículo? ¿Quién es el responsable? Y el responsable de mi vida y el responsable que me salvó fue el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya llevamos una hora y yo creo que con esto vamos a dar por concluido este segmento. Quiero agradecerle a nuestro obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, que él está aquí, también a mis grandes amigos, gloria al Señor, y queremos saludar a todos los que nos están escuchando, en toda la IPUM, gloria al Señor, la Iglesia Pentecostal Unida de México, así como los que nos están viendo a través de este medio. En Centroamérica, Dios los bendiga. En Sudamérica, Dios los bendiga. El Caribe, gloria al Señor. Estados Unidos, que hay mucho mexicano allá. Por eso Dios bendice Estados Unidos. Aleluya. Porque hay mucho mexicano allá. Dios los bendiga. Estamos orando por ustedes. Gloria al Señor. Y si usted quiere ser bautizado, contáctenos. Mándenos un mensaje. Gloria al Señor. Somos más de 1000 iglesias en toda la República Mexicana y podemos mandarle un pastor y no cuesta absolutamente nada un estudio bíblico y ser bautizado en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo. Lo amamos, aleluya, en el amor del Señor y queremos ayudarle para que usted tenga un encuentro personal y especial con el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Este mandamiento de la gran comisión, Hablando específicamente de Jesucristo, porque dice, 2 Corintios 3,
que hablo, he aquí estaré